Gracia y paz a todos ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Seguimos estudiando la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689. El capítulo 23 corresponde el día de hoy, de los juramentos y votos lícitos. Vamos a orar. Al único y sabio Dios sea toda honra y gloria. Señor, creador del cielo y la tierra, reconocemos que eres el sustentador de toda gracia y salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Guíanos con tu Espíritu para que tu palabra sea fiel y veraz en esta exposición. Oramos por los hermanos y oyentes que sean edificados con tu palabra. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tenemos las preguntas para hoy. La primera pregunta: ¿qué es juramento legal? ¿Qué es juramento legal? La pregunta 2: ¿es incorrecto invocar el nombre de Dios al hacer un juramento? ¿Es incorrecto invocar el nombre de Dios al hacer un juramento? 3. ¿Cómo debe ser la actitud correcta del que hace un juramento religioso? ¿Cómo debe ser la actitud correcta del que hace un juramento religioso? 4. ¿Cuáles son los 3 factores que deben caracterizar un juramento? ¿Cuáles son los 3 factores que deben caracterizar un juramento? 5. ¿Cuáles juramentos no deben hacer un cristiano? ¿Cuáles juramentos no debe hacer un cristiano? El primer punto, que es introducción. Cuando el tercer mandamiento en Éxodo 27 dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, se nos ha quedado en nuestra mente que no debemos jurar por Dios. Pero en esta lección vamos a aprender qué dice la Biblia en cuanto y cuándo debemos jurar por Dios y cuándo no debemos hacerlo. Vamos a leer el artículo 1 de la Confesión de Fe del capítulo 23 y dice: un juramento lícito es una parte de la adoración religiosa en la cual la persona que jura con verdad, justicia y juicio solamente pone a Dios como testigo de lo que jura y para que le juzgue conforme a la verdad o a la falsedad de lo que jura. Busquemos en la palabra de Dios Deuteronomio 10:20. Deuteronomio 10:20. Dice la palabra del Señor: a Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. El juramento lícito es aquel cuando le damos a Dios todo el respeto, con todo temor a Él. Juramos en su nombre, porque lo que estamos haciendo lo hacemos con justicia, con la verdad, con transparencia, con toda rectitud. Que el nombre de Dios está por encima de todo. Él es nuestro testigo fiel. Él es nuestra certeza. Si juramos por Dios y no cumplimos, el Señor será quien nos juzgará. Mucho cuidado con lo que juramos a la ligera. Veamos Éxodo 27. Dice la palabra de Dios, Éxodo 27. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. El nombre de Jehová tu Dios no debe ser falsamente invocado.
porque su ser y su nombre son inseparables. El nombre de Dios ha sido invocado de forma falsa en algunas brujerías o en el intento de apoyar verdades por medio del juramento y en expresiones profanas. El tercer mandamiento no solo se refiere al uso del nombre de Dios, sino que también al dominio de nuestra lengua. Si no controlamos nuestra lengua, ella misma nos va a hacer caer el pecado en contra de Dios. Leamos el artículo 2, literal 1 de la confesión. Los hombres solo deben jurar por el nombre de Dios y al hacerlo han de usarlo con todo temor, santo y reverencia. Por lo tanto, jurar vana o temerariamente por este nombre glorioso y temible, o simplemente jurar por cualquier otra cosa es pecaminoso y debe reprobarse. Hasta ahí la palabra de Dios. Busquemos Jeremías 5:7. Jeremías 5:7. Dice la palabra: ¿Cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Los sacié y adulteraron, y en casa de ramera se juntaron en compañías. El jurar por otra cosa que no sea Dios, o jurar falsamente poniendo el nombre de Dios sin ser verdad, es pecado. Y Dios los va a castigar sin piedad. Las personas que no guarden respeto por el nombre de Dios y usan su nombre para jurar, para que le crean o que les gusta jurar por sus hijos o por sus madres, o también dicen por lo más sagrado, ya tiene su recompensa de la ira de Dios. Él rechaza tales cosas porque todo eso son pecados. Literal 2 del artículo 2. Sin embargo, en asuntos de peso y de importancia para confirmación de la verdad y para poner fin totalmente a la contienda, la palabra de Dios justifica el juramento. Por eso, cuando una autoridad legítima exija un juramento lícito en tales cosas, el juramento debe hacerse. Busquemos Hebreos 6, 13 al 16. La palabra de Dios dice en Hebreos 6, 13 al 16. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Hasta ahí la palabra. Dios hizo juramento con Abraham para ofrecer la seguridad de Abraham en Cristo, que fue la promesa cumplida. Dios también juró por sí mismo. Y Abraham confió en Dios y su salvación estaba en Cristo. Dios nos manda que si hay controversia entre las personas de una manera seria, que vayan a las autoridades y juren por su nombre a fin de solucionarlo. Pero este juramento es verdadero, en justicia, con toda reverencia a Dios, y que se cumpla lo que allí se promete hacer, decir la verdad. Dios lo premia. Leamos el artículo 3 de la confesión de fe.
Dice, todo aquel que haga un juramento justificado por la palabra de Dios debe considerarse seriamente la gravedad de un acto tan solemne y no afirmar en él mismo nada sino lo que sepa que es verdad, porque por juramentos imprudentes, falsos y vanos se provoca al Señor, y por razón de ello la tierra gime. Busquemos en la palabra del Señor número 31. Dice la palabra: cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. El cristiano está comprometido a cumplir con Dios. Si hace un juramento o un voto conforme a la palabra de Dios, es una adoración religiosa a Dios. Cuando le prometemos o juramos en su nombre y tenemos que cumplir con toda voluntad, con gozo y con paciencia. Si no cumplimos, se convierte en pecado, y todo pecado ante la santidad de Dios es castigado. Busquemos Jeremías capítulo 23, versículo 10. Jeremías 23, 10. Dice la palabra: porque la tierra está llena de adúlteros, a causa de la maldición la tierra está desierta. Los pastizales del desierto se secaron. La carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Cuando el hombre peca por faltarle un voto, un juramento a Dios, se convierte en pecado para el hombre, pero a su vez también la tierra, la naturaleza sufre ese pecado. También dice que la tierra está infértil, gime, porque el pecado del hombre contamina el ambiente, contamina la naturaleza, contamina la tierra. Veamos el artículo 4 de la confesión. Dice el artículo 4: un juramento debe hacerse con palabras comunes cuyo sentido es claro, sin equívocos ni reservas mentales. Jeremías 4:2. Busquemos en la palabra de Dios. Jeremías 4:2. Dice la palabra: y jurares, vive Jehová, en verdad, en juicio y en justicia. Entonces las naciones serán benditas en él, y en él se gloriarán. En verdad, en juicio y en justicia son las características clave del juramento a Dios. Con estas palabras demostramos que estamos arrepentidos de todos nuestros pecados y reconocemos que Dios es nuestro Salvador en Cristo Jesús, que estamos bajo su dominio y protección. Busquemos en la palabra del Señor Salmos 24:4. Salmos 24:4. Dice la palabra: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. La palabra de Dios es bien clara. Si estamos limpios de manos y tenemos un corazón puro, somos dignos de hacer un juramento sin engaño a Dios. Los que pueden entrar a la presencia de Dios son aquellos que conducen sus asuntos con integridad, que tienen consagración espiritual y una conducta con una ética intachable. Bueno, leamos el artículo 5 de la confesión. El literal 1 dice: un voto que no ha de hacerse a ninguna criatura, sino solo a Dios.
Busquemos Jeremías 44, 25 y 26. Busquemos en la palabra del Señor Jeremías 44, 25 al 26. Dice así la palabra: así ha hablado Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: vosotros y vuestras mujeres hablasteis con vuestras bocas, y con vuestras manos lo ejecutasteis, diciendo: cumpliremos efectivamente nuestros votos que hicimos de ofrecer incienso a la Reina del cielo y derramarle libaciones. Confirmáis a la verdad vuestros votos y ponéis vuestros votos por obra. Por tanto, oíd la palabra de Jehová, toda Judá que habitáis en tierra de Egipto. He aquí he jurado por mi grande nombre, dice Jehová, que mi nombre no sea invocado más en toda la tierra de Egipto por boca de ningún hombre de Judá, diciendo: vive Jehová el Señor. Hasta ahí la palabra de Dios. Un voto es una promesa que se hace a Dios para agradarle o en agradecimiento por algún favor recibido de parte de Dios. Los votos lícitos no se deben hacerse a ninguna criatura, solamente a Dios. Aquí Jeremías está anunciando al pueblo judío que Dios está enojado por los votos que ellos hicieron y han ejecutado a la Reina de los cielos. La Reina de los cielos es la diosa Astarte de Babilonia y Asiria. También es llamada la diosa Astarot. Dios condena esta idolatría y jura por su nombre que no quiere que sean más invocados por el pueblo de Israel. Él rechaza toda invocación que hace el pueblo porque es de una manera hipócrita. Así, hermano, no se le ocurra prometer ningún voto a los santos o a las vírgenes o a estatuas de yeso o a criaturas. Dios es celoso y Él, solamente a Él se le merecen todos esos votos. Busquemos en la palabra de Dios Salmo 76:11. Salmo 76:11. Dice la palabra: prometed y pagad a Jehová vuestro Dios, todos los que están alrededor de Él traigan ofrendas al temible. Aquí vimos la palabra del Señor, dice que todas las promesas, todos los votos se deben hacer al Dios, al temible Dios y solamente a Él. Por eso cuando hacemos los votos hay que hacérselo al Señor, solo a Dios eterno. Literal 2 del artículo 5 dice: un voto ha de hacerse y cumplirse con todo cuidado piadoso y con fidelidad. Busquemos Eclesiastés capítulo 5, versículos 4 al 6. Dice la palabra del Señor: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Cuando hacemos un voto a Dios, tenemos que estar seguros que vamos a cumplirle. Tenemos que tener compromiso con Dios. Un voto es una promesa que Dios se complace en recibirla. Hacerla con todo cuidado y de manera piadosa.
No permitas que tu boca haga votos que no puedes cumplir y te hagan así pecar. ¿Usted tiene algún voto que le hizo a Dios y no le ha cumplido, hermano? Hágase un examen y quizás todavía esté a tiempo de pagarle al Señor su deuda, porque Él la exige. Busquemos la palabra del Señor, Salmos capítulo 66, versículos del 13 al 14. Salmos capítulo 66, versículos 13 y 14. Dice la palabra del Señor: entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. El salmista está muy agradecido por el favor recibido cuando estaba en situación difícil e hizo una promesa, un voto. Ahora le está cumpliendo con el Señor en el templo, pero lo hace con una manera complaciente, con amor, con gozo. La palabra de Dios nos enseña que así debemos estar en una actitud de complacencia cuando vamos a pagar nuestros votos y no con lamentaciones. ¿Le ha pasado a usted que cuando tiene un enfermo o usted está enfermo o se quedó sin trabajo o puede ser que tiene una situación económica o angustiosa y usted se acerca a Dios para pedirle ayuda y le hace un voto de que va a cambiar su vida después que Él le resuelva, que usted va a cambiar su vida espiritual y que usted le va a servir con toda disposición? Pero después que usted ha recibido el favor de Dios, Dios le ha resuelto su situación. A lo mejor lo hace por primeros días este voto que usted cumplió y después se olvida. Mejor que le cumpla al Señor, porque puede ser que le vuelva el Señor a disciplinar. Leamos el literal 3 del artículo 5. Dice la confesión: pero los votos monásticos papistas de celibato perpetuo, pretendida pobreza y obediencia a las reglas eclesiásticas, distan tanto de ser grado de perfección superior que son realmente trampas supersticiosas y pecaminosas en las que ningún cristiano debe enredarse. Busquemos en la palabra del Señor Mateo capítulo 19, versículos 11 y 12. Mateo capítulo 19, versículos 11 y 12. Dice la palabra del Señor: entonces Él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que así mismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Hay votos que exigen algunos monasterios religiosos, papas que exigen el celibato a los que pretenden ejercer el cargo de sacerdote. Pero Jesús aquí no exige, sino que lo deja como voluntario. Jesús, mientras reconocía que el matrimonio era la norma, recomendaba el celibato en el caso de nacer impotente o de estar castrado, o de quien voluntariamente quisiera evitar el matrimonio para dedicarse exclusivamente al servicio del Señor. El cristiano no está obligado a cumplir este voto, porque no es un voto bíblico exigido por Dios. Veamos otros versículos que nos comprueban
esta no exigencia del celibato. Dice 1 Corintios 6, 18. Huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa, está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su cuerpo peca. También buscamos 1 Corintios 7, el 2. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El 9, Corintios 9, 7, 9. Pero si no tiene don de continencia, cásese, pues es mejor casarse que estar quemándose. La sexualidad es un aspecto único y profundo de la personalidad que abarca a todo el ser humano. La inmoralidad sexual es efecto de largo alcance, gran significación especial y complicadas persecuciones sociales. El matrimonio o el celibato son cuestiones de carácter individual que dependen de la capacidad de cada cual para controlar el deseo sexual, que no es pecaminoso. Permanecer soltero o casarse no supone ninguna virtud moral superior. El voto del celibato en las religiones que lo obligan ha traído consecuencias de abuso sexual en los niños. Es por eso que la Biblia no lo aprueba estos votos como obligatorio. La aplicación de este estudio. Primero, el juramento lícito es bíblico, pero solamente se debe hacerse a Dios. 2. El juramento debe hacerse con la verdad, con justicia y juicio, teniendo a Dios como testigo. 3. Cuando el cristiano haga un juramento en el nombre de Dios, debe hacerlo con temor y reverencia. 4. No debemos hacer juramento en vano o a cualquier criatura que no sea a Dios, porque es pecado y tiene consecuencia. 5. Cuando hagamos un voto por agradecimiento a Dios, hay que cumplirlo, porque Dios le va a disciplinar si no cumple. 6. No debemos cumplir los votos monásticos impuestos por los hombres o las religiones que no son sustentados en la Biblia. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra que nos edifica, que nos muestra tu santidad, tu justicia y tu misericordia. Gracias por este tiempo que permites acercarnos a ti con toda reverencia para glorificarte con el estudio bíblico. Que el Espíritu Santo nos fortalezca en el cumplimiento de aquellos juramentos y votos que hemos hecho, Señor, y no hemos cumplido, Padre. Oramos por los hermanos que están sufriendo quebranto de salud, para que los fortalezca. Suple de provisiones a los que no tienen trabajo. Gracias por las providencias de toda esta semana, Padre, y a todos los hermanos. Bendito sea tu nombre, Dios eterno. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.